seguimos. Don Mario, yo la verdad que yo quería tocar un poco la literatura con usted, pero yo sigo tocando el periodismo, porque este libro que cayó en mis manos ayer y que de verdad no lo había visto, Diario de Irak, sí. Caramba, me removió muchísimo, ¿no? Sobre todo porque usted aquí dice una verdad que no sé si todavía la mantiene, y es que al principio usted no estuvo muy de acuerdo con la invasión o la intervención. Yo escribí en contra de la invasión, sí. Estuvo en contra, pero luego que vio... Bueno, yo quedé, digamos, un poco preocupado con esa toma de posición tan radical, y por eso cuando ocurrió la invasión yo quise ir a ver sobre el terreno si realmente había acertado o me había equivocado en mi condena tan, digamos, drástica de la intervención. Y fue una experiencia pues que he narrado en ese reportaje. A mí me impresionó mucho descubrir allí, interrogando, entrevistando a iraquíes de distinta condición, lo que había sido la dictadura de Saddam Hussein. Me impresionó tremendamente porque, bueno, en cierta forma soy un experto en dictaduras, no solo por haber vivido muchas dictaduras en el Perú, haber visto desde adentro lo que era la dictadura de Franco en España, sino también por haber estudiado casi de una manera entomológica la dictadura emblemática latinoamericana, que fue la de Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Para escribir una novela que se llama La fiesta del chivo. Y realmente en Irak me encontré con que, a pesar de las enormes diferencias culturales, las distancias religiosas, había una extraordinaria similitud entre el horror que fue la dictadura de Trujillo y el horror que fue la dictadura de Saddam Hussein. Incluso hasta en los hijos. Usted sabe que los hijos de Trujillo pues fueron dos personajes feroces, terribles, abusadores, atropelladores. Sí. Bueno, pues los hijitos de Saddam Hussein fueron muy semejantes a los hijos de Trujillo, en su despotismo, en su afición por las mujeres a las que secuestraban, a las que violaban impunemente. Ambos llegaron a constituir verdaderos harenes, gracias a ese poder absoluto de que gozaban, y en la verdaderamente vertiginosa cantidad de sufrimiento y de crueldad que resultó para los pobres dominicanos como para los iraquíes. Por eso yo vi en esos primeros días luego de la invasión una verdadera explosión de júbilo, de felicidad del pueblo iraquí, ¿no? Es verdad que el terrorismo que luego causó esos estragos tan espantosos en Irak todavía estaba apenas en sus comienzos, pero en ese momento la invasión significó verdaderamente una liberación y una gran esperanza para el pueblo de Irak. ¿Ahora? Bueno, ahora, después de ese periodo atroz de un terrorismo tan indiscriminado, tan ciego, que ha causado pues esa mortandad terrible, Irak va saliendo a flote. ¿Usted tiene fe en que se instaure la democracia allí? Es el primer país del mundo árabe donde hay elecciones realmente genuinas, donde hay un gobierno que ha nacido de elecciones libres, donde por primera vez hay una vida política diversa, muchos partidos políticos, y donde poco a poco se van creando instituciones. Pero esa es una región tan complicada toda. Es muy complicada, efectivamente, sí. Ahora tenemos este problema también con Irán y el uranio, y ahora estamos viendo lo que está pasando en Corea del Norte, que ya está amenazando a Corea del Sur. Israel dice que Venezuela y Bolivia están dándole uranio a Irán. ¿Qué se está cocinando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, se reunieron todos los malos para gobernar en esta época y acabar con la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como ha habido desde los tiempos más remotos, una lucha entre dos fuerzas, una más bien positiva, constructora, que va humanizando cada vez más la vida, y eso es lo que clarísimamente representa el mundo democrático. Y hay una fuerza negativa, pero faltan como líderes de verdad, fanática, de peso. Sí, pero no hay que ser tan pesimista. Mire, si nosotros ponemos en una balanza ambas fuerzas, en los últimos años
nosotros hemos visto un progreso extraordinario de la cultura de la libertad. Ha desaparecido la Unión Soviética, que fue un imperio que amenazó a la cultura democrática, a la civilización, como nunca antes lo había amenazado nadie. Hemos visto que la China comunista de Mao Zedong desaparecía enteramente y se convertía en un país capitalista, autoritario y dictatorial, claro, pero capitalista. Se acabó el socialismo, sí, se acabó el pero comunismo. También se cometen atrocidades en China. Atrocidades espantosas porque es una dictadura, porque no es una democracia. Pero desde el punto de vista económico, el comunismo el mundo se calla. Desapareció. El mundo se calla porque fíjese una cosa, don Mario, hubo unas olimpiadas allá y la gente fue. Bueno, pero algunos protestamos, ¿eh? Sí, algunos escribimos, pero somos como menos. Y muchas organizaciones protestaron. Pero bueno, la realidad es que los intereses muchas veces prevalecen sobre los principios en la relación entre los estados, ¿no es verdad? Si todos los estados democráticos fueran responsables y actuaran en política internacional de una manera consecuente, habría mucho menos dictaduras en el mundo. Desgraciadamente los intereses económicos muchas veces acallan a los principios, a los valores, y eso lo aprovechan muy bien las dictaduras y los gobiernos autoritarios y de fuerza. No sé cuánto tiempo me queda de programa, pero ¿este es el último libro o no? Tengo uno más. Porque ya quería empezar entonces a hablar un poquito de literatura. Pues muy bien. Porque quería saber, ¿qué está escribiendo? ¿Está escribiendo algo? ¿Tiene algo trabajando? Pues sí, estoy escribiendo, estoy trabajando hace ya año y medio, un poco más, quizá casi 2 años en una novela. Sí, no nos puede adelantar nada. De ambientación histórica, ¿cómo no? Puedo adelantar en 2 palabras el tema. Es una novela inspirada en un personaje histórico que se llamó Roger Casement, que era un diplomático británico en la época del auge del caucho en el mundo, y que fue un gran luchador por la verdad, que denunció los horrores que se cometían en las caucherías, tanto en el África como en la Amazonía. ¿A usted le gusta mucho ese tema del caucho? Me gusta mucho la historia. La historia, sí. El tema del caucho no lo he tratado muy de paso, pero este personaje realmente es muy, muy fascinante, muy interesante. Fue un gran luchador por lo... En ese tiempo no se hablaba de los derechos humanos, ¿no? Se hablaba de los grandes humanitarios, pero en realidad lo que él defendió fueron los derechos humanos y justamente pidió a las potencias occidentales, incluso a la que él servía, que era el gobierno británico, que fueran consecuentes y que no antepusieran el interés económico al interés ético, moral de una sociedad democrática. Es un personaje muy interesante, tuvo una vida muy aventurera, pues no estoy escribiendo un libro de historia, sino una novela inspirada en él. ¿Y cuándo vamos a tener el placer de... Eso no lo sé. Yo sé cuándo empiezo un libro, pero nunca cuándo lo termino, sí. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Muy bien, cómo no. Ya venimos, amigos.